anfitrionaje al doctor Muñoz para que pueda... Ya está. Ah, ya está. Ya lo, Perfecto. ya lo estamos viendo. Listo. Perfecto. Perdón, ya, ok, ya la estoy viendo. Entonces, este tema es un tema largo y he buscado incluir algo de la historia latinoamericana y va a ser un gusto también escuchar a Fernando hablar sobre la historia de la cirugía vascular en el Perú posteriormente. Yo no tengo ningún conflicto de interés al dar esta presentación. El único es que soy un enamorado de los vasos sanguíneos y quería recordarles digamos, la definición de la especialidad que la tienen allí y decirles que en Norteamérica generalmente se llamó la cirugía vascular periférica y después fue evolucionando el nombre de cirugía vascular y actualmente se llama cirugía vascular y endovascular. En Latinoamérica y en España, gracias a Martorell, este gran especialista vascular de Barcelona, que fue tan importante para el desarrollo de la especialidad aquí en Latinoamérica, él le dio otro término, le dio el término de angiología. Y él decía que el estudio de las enfermedades del corazón es la cardiología, el de los vasos sanguíneos es la angiología. Y él manifestaba que en esta especialidad vascular, de cada 10 pacientes que vemos, operamos uno o dos. Y es una especialidad tanto clínica como quirúrgica. Entonces, si nosotros vemos, casi todas las especialidades tienen el área clínica, como las enfermedades digestivas, tiene el clínico y tiene el cirujano digestivo, la neurología y la neurocirugía, la nefrología, la urología. Y nosotros, los cirujanos vasculares, no tenemos esa parte clínica como otra especialidad, aunque ha nacido últimamente en algunos países, pero sigue siendo una especialidad médica e intervencionista mínimamente y quirúrgica. Entonces, es angiología y cirugía vascular, y así se llamó el primer posgrado de cirugía vascular que nació en Colombia en 1991, que lo empezó el doctor Abraham Lechter en el Hospital Militar Central. Digamos que la cirugía vascular nació en el siglo pasado. Se desarrolló durante todo el siglo pasado y finales del siglo XIX. Antes, básicamente eran cirujanos generales, algunos eran cirujanos barberos, como Ambrosio Paré, que lo tenemos acá. Él era cirujano barbero y por eso en Francia, digamos, lo discriminaban un poco porque los académicos, pero él fue el médico personal de los reyes y se formó como médico de guerra. Él acompañaba, lo nombraron como médico para acompañar las tropas y esa labor la desempeñó muy bien. Y anteriormente a él, los vasos sanguíneos se cauterizaban y no se ligaban. Y él en batalla empezó a ligar los vasos y a los pacientes que amputaban, tenía que hacer una amputación, empezó a hacer ligadura. Y eso fue un desarrollo importantísimo en la cirugía, la ligadura de los vasos sanguíneos. Y por mucho tiempo, el procedimiento que se realizaba en los vasos sanguíneos cuando estaban enfermos era ligarlos. Andrea Vesaliu, en la Universidad de Padua, él era de holandés, pero hizo la primera necropsia o el primer estudio perdón, no es necropsia, sino el primer estudio, los primeros estudios en cadáver en la Universidad de Padua
y escribió su tratado anatómico sobre la fábrica o la anatomía humana. Y en la misma Universidad de Padua, William Harvey, inglés, fue quien empezó a observar que al colapsar las venas y vaciarlas, cómo llenaban, y fue quien encontró que la circulación era un circuito cerrado, concepto importante para el desarrollo del estudio de las enfermedades vasculares. John Hunter, hermano de William Hunter, William Hunter era un académico, pero era más dedicado a la obstetricia y a la enseñanza. William fue el primero que dio una teoría de cómo se podría hacer una fístula arteriovenosa, y decía que si al puncionar para hacer una sangría se puncionara la vena y la arteria al tiempo, podría formarse una comunicación, y describió todas las consecuencias. Y su hermano, John, no era académico, pero era un gran cirujano, y era 10 años menor, y fue quien describió anatómicamente el canal de los aductores o el canal de Hunter. Y también describió una técnica para los aneurismas popliteos, que era la ligadura de la arteria. Precisamente allí en el canal de Hunter hizo ligadura de la arteria para un aneurisma popliteo. Por eso la técnica que utilizamos hoy para el tratamiento del aneurisma popliteo, que es ligadura proximal, distal y un bypass, se basa en lo que describió Hunter, John Hunter. Uno de sus discípulos, Sir Astley Cooper, fue el primero que hizo una ligadura de la arteria carótida en un aneurisma, y también hizo la primera ligadura de la aorta. Y esta pieza es de la cirugía que hizo Astley Cooper en 1817 a un paciente que recibió con la ruptura de un aneurisma ilíaco. Le hizo la ligadura a la aorta por vía extraperitoneal, y este paciente falleció a las 24 horas, pero sobrevivió a la operación. Es importante comentarles que Cándido Borges Montero en Río de Janeiro hizo la ligadura de la aorta abdominal sin anestesia en 1842. Paciente que también falleció, pero miren que en América Latina también la cirugía vascular o los procedimientos vasculares se movían desde ese entonces. Aquí en Bogotá, la primera cirugía de aorta la hizo el profesor Pompilio Martínez, que fue la ligadura de la aorta abdominal. Fue en 1910, hizo la primera ligadura y operó 3 pacientes, hizo 3 ligaduras, y eso lo escribió en la revista de la Academia Nacional de Medicina. Los 3 pacientes fallecieron. Aquí ustedes pueden ver al profesor Pompilio Martínez, y este paciente que está acá no fue el del aneurisma de aorta, sino este dibujo está en la Universidad Nacional, y es la primera herida cardíaca que se operó en Bogotá, que fue en 1914, y ese paciente sobrevivió. La primera procedimiento que se llamó endoaneurismorrafia la realizó Rudolf Matas en Estados Unidos, en Nueva Orleans. Matas, él encontraba que cuando ligaba el aneurisma proximal, él seguía pulsando un aneurisma, y si lo ligaba distal, muchas veces también seguía pulsando, y era, pues, lógicamente por la circulación colateral. Entonces empezó a abrir el aneurisma, y por dentro ligaba los vasos, y es lo que se llamó la endoaneurismorrafia, que
Finalmente, en la evolución de la cirugía del aneurisma de aorta ha tenido tanta importancia de abrir el aneurisma y repararlo por dentro en cirugía abierta. Matas hizo la primera ligadura de un aneurisma de aorta en 1923, exitosa. Todos los pacientes de más habían fallecido. La primera anastomosis vascular directa la hizo Eck anastomosis Eck en Rusia en 1877, la fístula de Eck para hipertensión portal, él lo hizo en animales, en perros. Y Murphy fue quien hizo la primera anastomosis arterial exitosa en 1897. Y él lo hizo en Chicago y era una persona dedicada a la investigación y tenía un laboratorio experimental y en animales hacía estas prácticas, pero ya lo empezó a hacer en el humano en 1897 y la técnica que él usaba era invaginar un cabo de la arteria sobre el otro con puntos separados con seda, con puntos en U. Y de esta manera casi que imaginaba un vaso dentro del otro. Los problemas que tenían estas anastomosis era que se ocluían, se tapaban muchas de estas anastomosis y ellos buscaban también posteriormente evertir para que pudiera no ocluirse, no trombosarse esta anastomosis. Y en este momento de finales del siglo XIX fue cuando se empezó a pasar de la ligadura de las arterias a la reconstrucción. Y algunos decían en ese entonces que reparar una arteria era imposible porque con el movimiento, con la pulsación, no cicatrizaría, que para que cicatrizara un tejido debería estar en reposo y con la pulsación no iba a cicatrizar. Adelantos importantes fue la transfusión sanguínea. En Viena, Landsteimers fue el primero que describió los grupos sanguíneos, ABO, que fue la base para las primeras transfusiones. Anteriormente ya se habían hecho transfusiones, pero la mortalidad era alta porque no se conocían los grupos sanguíneos, pero este fue un hallazgo, un descubrimiento en Viena en el año de 1900. Y simultáneamente, desde el año 1901, Alexis Carrel, que era un cirujano, era residente de cirugía y posteriormente cirujano en la escuela de Lyon. Su madre era costurera, entonces él veía las técnicas que se utilizaban ella utilizaba para coser y decía que se deberían utilizar unas agujas finas y también hilos más finos, pero que estuvieran recubiertos de vaselina y los colocaba vaselina para poder hacer bien sus suturas. Y él describió la técnica de la triangulación de los vasos, que todavía hoy día algunos la utilizan, permite hacer anastomosis más precisas. Y él tenía el quirófano era sin luz, con la luz era solamente en el campo quirúrgico. Él hizo todos estos ensayos en Lyon, pero después, posteriormente, en Chicago con Guthrie. Y él recibió el premio Nobel en 1912 por estos estudios sobre las anastomosis que tuvieron tanta influencia en la cirugía cardíaca, vascular y en los trasplantes.
Y algo que le han criticado es que Guthrie, que fue un gran colaborador o la persona con quien trabajó mucho, no recibiera en conjunto con él este premio Nobel. Goyanes en Madrid en el año 1906 era amigo y conocedor de Alexis Carrel, un paciente con un aneurisma de arteria poplitea utilizó la vena femoral, perdón, la vena poplitea. Entonces, in situ, ligó la vena y la unió in situ, reemplazó la arteria por la vena en 1906 con buen resultado. Y este fue la primera vez que se reemplazó una arteria por una vena en España. Aquiles Pirovano, un argentino, también amigo de Alexis Carrel, en 1910 resecó un aneurisma aluético y lo reemplazó por una arteria de cadáver preservada en alcohol. Argentina, que realmente nos ha dado mucha innovación en el campo de la cirugía y de la cirugía vascular. También en el año 1924-10, basado en los estudios de Claude Bernard, de Jaboulet, que Jaboulet era también de la escuela de Lyon, y Lerich, que también estudió en Lyon y posteriormente se fue a Estrasburgo. Fue el primero en realizar la simpatectomía lumbar, porque Lerich hacía entonces simpatectomía periarterial. Pelaba completamente las venticias y las liberaba y hablaba de hacerse eso era una simpatectomía periarterial, pero los resultados no fueron iguales a la cual que hizo 10 y reunió en 1931 una serie de casos importantes y comentan los amigos argentinos que Lerich, cuando hizo su primera simpatectomía lumbar, invitó a 10 para que lo acompañara y él venía a Buenos Aires también a aprender a hacer la simpatectomía lumbar. La angiografía, ustedes saben que los rayos X los inventó en Francia Röntgen a finales del siglo XIX y Moniz en 1927 fue el primero en hacer una arteriografía carotidia. Moniz ganó el premio Nobel posteriormente por la lobotomía frontal. Y Reinaldo dos Santos hizo la ortografía translumbar en 1929 y posteriormente ya esto desarrolló la angiografía tan importante para el estudio de los pacientes con enfermedades vasculares. En un tiempo, básicamente los pacientes se manejaban clínicamente y con angiografía, no había otros métodos. La anticoagulación fue otro descubrimiento importante. La heparina fue descubierta primero por MacLean en el John Hopkins, pero solamente se pudo purificar de una manera que se pudiera usar rutinariamente desde 1940, que lo usó Gordon Murray en Toronto para un paciente a quien le hizo una tromboembolectomía. La heparina es algo vital en la cirugía cardíaca, en la cirugía vascular, para todo tipo de reconstrucciones. René Lerich, como les decía, egresado de la escuela de Lyon, pero quien hizo una escuela o una práctica de la cirugía vascular en el hospital de Estrasburgo, describió el síndrome de Lerich y empezó la simpatectomía, como les decía, periarterial, y cuando el primero que hizo una endarterectomía
fue en Portugal, Dos Santos, y Lerich la empezó a hacer y hacía endarterectomías extensas del segmento aortoilíaco y del segmento femoropopliteo en diferentes niveles, lo cual posteriormente se abandonó. Dicen que Lerich era tan amante de la endarterectomía y de la simpatectomía que él no quería, digamos que detuvo un poco en su grupo el desarrollo de los bypasses o los puentes, las derivaciones, pero fue en su grupo, Kunling, en 1948, que en ausencia, en un viaje de Lerich, tenía un paciente a quien ya le había realizado una endarterectomía y tenía una oclusión arterial con inminencia de pérdida de la extremidad y decidió hacer un bypass con la vena safena invertida, ya un bypass desde la femoral hasta la poplitea. Y este fue el primer puente para una derivación arterial en 1948. Esta cirugía de derivaciones luego se desarrolló a bypasses distales en Boston, Lincoln y el grupo de Boston empezó